Saludos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este día. Mi nombre es Pablo, radico en Budapest, Hungría, estoy estudiando allá, pero hoy estamos en una ciudad diferente. A mis espaldas tenemos el Palacio de Schönbrunn, que era la residencia de verano de la dinastía, la monarquía de los Habsburgo. Así que si sabes un poco de historia ya sabes dónde estoy. Asimismo, estamos en la ciudad de Viena, el país maravilloso de Austria. Por primera vez este cubano visitando el espectacular país de Austria y su capital, Viena. Así que esta aventura va a estar súper interesante. Te invito a que le des like a este video, te suscribas al canal, lo compartas con los demás. Comencemos con la aventura. ¡Vamos! Hoy nos espera una aventura súper emocionante, bien tempranito en la mañana. Estamos esperando aquí la 99, la guagua local, que nos va a llevar cerca a la estación de Neplijet para allí coger el autobús que nos va a llevar hasta Viena, la capital de Austria. Vamos a conocer Austria por primera vez y aquí estamos ya esperando el ticket. Aquí está Viena Central Station, 902 Flixbus es la guagua. Miren aquí esta preciosa que tenemos que coger, sale a las 6:15 de la mañana y viene llegando 9:30, 9:40 a Viena. Y bueno, mi gente, llegamos a la central de autobuses de aquí de la ciudad de Viena. Esa es la guagua en la que venía. Y aquí atrás de mí ya tengo parte de la ciudad de Viena. ¡Wow! Increíble. No me lo puedo creer realmente que esté en Austria. Las imágenes que le estuve poniendo fueron de la entrada y se ve muy moderna, se ve increíble la verdad. Pero bueno, vamos a recorrer varios puntos clásicos y fundamentales de esta ciudad, como es un día de recorrido y va a ser bien turístico el recorrido, quizás típico, habitual, pero que si nunca has venido a Viena te va a parecer súper interesante. Así que vamos a ver cómo funciona el transporte público acá en Viena. Ya compré el ticket por internet, tienen una aplicación y por ahí lo compré, ya lo tengo impreso, y en la aplicación también por un día completo cuesta, me costó 5,80 €. Creo que lo hallo bastante bien y te puedes mover usando todo el transporte público un día completo acá en la ciudad de Viena. Así que vamos para nuestro primer destino. Cuando esté allá se lo enseño, va a ser algo espectacular y que comience esta aventura de este cubano acá en Viena, Austria. Bueno, aquí estamos, vamos a la estación de metro. Tenemos que coger la 1 que dice que va a Leopoldau. Así que requerido dice, vamos a ver cómo es la historia. Primeros pasos acá en Viena. Qué emocionante coger el metro en Viena. Primera vez. Esta escalerita aquí está suavecita todavía. Ay.
guajiro este cubano acá en Viena. Tremendo. Vamos a ver cuando salgamos ahí ahora aquí cómo es la cosa. Sé que tengo que coger la 1 a Leopoldau y de ahí hacer un transbordo. 1 Leopoldau es esta y se me acaba de ir ahora mismo. Sí, son las estaciones underground del metro aquí en Viena, Austria. Por lo menos una de ellas. Acá está. Ya llegó, vamos a cogerlo. Este metro no se ve tan nuevo. Se ve que es uno de los más usados, ¿no? Solo lo cogemos por 2 paradas solamente. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, ahora vamos a hacer el transbordo a la línea U4. Así que vamos para allá. Todo está señalizado. Si uno lee las señales no se pierde, aunque sea guajiro así como yo. Pero si te fijas bien en las señales, no debe haber pérdida alguna. Que, línea 4 por acá. Me he recorrido por las estaciones. Bueno, ya de primera instancia, ya que uno de los objetivos de este viaje es también valorar qué ciudad es mejor, qué ciudad me gusta más. Yo voy a tratar de ser imparcial en esto, viendo lo que puedo ver en un día acá en Viena y lo que he vivido hasta ahora en Budapest, ¿no? Y vamos a ver cuál de las dos me gusta más a mí personalmente. Y hasta ahora el metro de este que cogí se veía bastante viejito, no estaba tan bonito, y por ese lado el metro de Budapest le está ganando al este de aquí de Viena por el momento. Ya estamos en zona. Miren aquí la pantalla, como te dice, el metro de la línea 4, el U4 como se llama aquí, en 2 minutos llega a Düsseldorf. Perdonen mi alemán, que no es muy bueno que digamos. Nunca en la vida he sabido nada de alemán, ni me ha interesado mucho hasta hoy acá que llego a esta ciudad de Viena como tal. 1 minuto llega y este me deja ahí mismo cerquita de la zona que les voy a enseñar en un rato. Acá está el de la línea 4, vamos a cogerlo. Este está más vacío, se ve un poquito más moderno que el otro, aunque no tanto, pero aquí estamos, aquí vamos a estar un poquito más de tiempo. Vamos caminando hacia la entrada de la primera atracción, o mejor dicho, palacio, que vamos a conocer aquí en Viena. Y si pueden ver, por ahí atrás está el grupo de gente también que se dirigen hacia esta zona. Queremos entrar para conocer el palacio al cual nos estamos dirigiendo. Si alguno ya sabe por estas imágenes que están viendo cuál palacio será al que estamos yendo, que lo deje ahí abajo en los comentarios. Ya estamos llegando a la entrada del palacio. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Los conocedores de la historia de Austria, como tal de Viena, ya quizás sepan cuál es. Y es algo imponente, espectacular, el cual era la residencia de verano de una familia muy poderosa acá. Pues sí, amigos, sean bienvenidos al Palacio de Schönbrunn.
la entrada, el espectacular Palacio de Schönbrunn. Perdonen mi alemán, creo que se dice así, no lo he rectificado. Por acá, por esta zona, se compran los tickets para entrar como tal adentro del palacio. Pero solo vengo por un día, no tenemos tiempo para recorrer por dentro como tal el palacio. Aparte que sale costosito también entrar a todos estos lugares. Pero simplemente estamos disfrutando este lugar espectacular. Increíble. Pues este Palacio de Schönbrunn era nada más y nada menos que la residencia de verano, no la residencia principal, sino la residencia secundaria de la familia de los Habsburgo, que gobernó Austria y lo que se conoce como el imperio austrohúngaro, y que abarcó muchos otros países por más de 6 siglos, señores. Este fue uno de los imperios más largos que ha tenido la humanidad y uno de los más poderosos. Entonces, este castillo de Schönbrunn era simplemente la residencia adyacente de los Habsburgo, la residencia donde venían ellos a pasar el verano. Qué clase de derroche, qué clase de desperdicio. Se ve que esta familia tenía dinerito. Schönbrunn quiere decir bella primavera, y este castillo fue inaugurado en el 1700 y, como ya les dije, era la residencia principal de verano de la monarquía de la familia de los Habsburgo como tal. Aquí vamos subiendo para el segundo piso, bueno, como tal la entrada oficial del castillo, ¿no? Y por dentro, wow, por dentro hay un lujo tremendo, no sé si pueden ver ahí, entre la cámara, hay un lujo tremendo. Acá está la vista que tenían todos los meses de verano por la mañana, la poderosa familia de emperadores, monarcas de los Habsburgo. Miren esto. Espectacular, realmente. Bueno, gente, por acá sigue la fiesta. No me había fijado que por otra esquina, ya le digo, esto es inmenso. Por acá están como los jardines del palacio. Miren qué bonito está esto. Todo el mundo va por el caminito. Vamos a ver a dónde nos lleva. Por ahí hay otro que sigue. Esto es un complejo, una ciudad completamente. Acá está este sitio, miren qué bonito está esto. Wow. Qué belleza. Miren la otra parte de los jardines. Miren qué belleza. Todo verdecito. Y acá está
otra parte del majestuoso palacio. Por allá otro caminito. Qué bonito. Y por allá sigue la cosa. Ya le digo, esto es inmenso. Tremendo es esto. Y acá está la otra parte de los jardines del palacio. Miren qué bonita esa matica, como la podan para que quede así en esa posición. Los árboles igual, está todo podadito, adornadito. Por allá una fuente, hasta allá atrás. Wow, qué bonito el palacio de Schönbrunn. Y bueno amigos, ya saliendo del espectacular palacio de Schönbrunn, vamos a nuestro próximo destino, que es un palacio igual. Cuando llegue allí les cuento un poco acerca de este palacio y su nombre, para que conozcan un poco de su historia. Vamos para allá. Aquí vamos por las avenidas subterráneas del metro de Viena, que son bastante grandes, sí. Tremendo. Bueno, y yendo acá para el segundo palacio, he salido aquí y eso que está atrás de mí es la ópera de aquí de Viena. Wow, tremendo edificio, señores, tremendo. Bueno amigos, hemos llegado al segundo palacio del día, visitando acá Viena. Viena es de muchos palacios imperiales, de mucho glamour, de mucha majestuosidad. Miren esto, señores. Otro palacio enorme. ¡Wow! ¡Qué increíble está! El Palacio Belvedere fue construido entre 1714 y 1716 por el príncipe Eugenio de Saboya, después que este derrotó al Imperio Otomano. Y así obtuvo varias victorias. Fue una época de esplendor que vivió la ciudad de Viena. Y esto él lo construyó también como un segundo palacio, un segundo alojamiento para él, para venir a veranear, a las vacaciones. Miren qué clase complejo tan espectacular que estos monarcas construían como segunda opción, como casa de verano. Tremendas casas de verano tenían todos estos monarcas, ¿verdad? En aquel tiempo Viena no tenía el tamaño que tiene ahora y esta zona no estaba habitada, por lo tanto él escogió este lugar para que le hicieran este increíble palacio. Realmente está increíble. Arriba está lleno de esculturas con un nivel de detalle bestial. Ya pueden ver la bandera de Austria con dos colores que predominan solamente en ella, blanco y rojo. Y vean qué hermoso eso. Leones allí cogiendo. Acá adelante hay como una figura de unas mujeres
como con cuerpos de caballos, cosas de estas que se usaba en este tiempo. Este palacio es bajo el estilo barroco, al igual que sus jardines. Pues miren todo esto aquí alrededor, qué lugar más bonito, qué lugar más espectacular. Por allá hay una fuente que le da una vista a esto increíble. El sol está fuerte igual y hace buen calor, pero es un lugar sensacional. Miren esto en la otra parte del castillo, señores. Miren los jardines barrocos que tiene esto, miren. ¡Wow! ¡Qué cosa más increíble! Y grande. Y esto queda como en una subida. ¿No ves? Porque acá está el palacio. Queda como en una colina. Y ahí arriba, en el tercer piso, las vistas que se deben tener de la ciudad son espectaculares, por supuesto. Esto está lleno de turistas acá, pero no le quita lo espectacular que es, señores. Realmente, wow. Wow, todavía no me creo que estoy en este lugar. Qué increíble, qué belleza, qué cosa más espectacular. Y bueno, amigos, ahora nos encontramos en los alrededores de la plaza Schwarzenbergplatz. Si mi alemán, lo poco que sé de alemán no me falla, creo que se dice así, está un poquito complicado. Sé que plaza al final sí es, en alemán es plaza, pero el nombre de inicio supongo que sea de alguien, de un héroe o algo de eso de aquí de Austria, está bastante complicadito. Y esta zona aquí, señores, es bella. Ahora se la voy a estar enseñando, pero es algo espectacular. Muy parecido Viena y Budapest. Ellos por muchos años fueron parte de un solo país, del Imperio Austrohúngaro. Se unieron los dos países y eran como si fuera un solo país. Por lo tanto, hay mucha similitud en las construcciones, esas mismas que están allá atrás. Hay mucha, pero mucha similitud. Es casi una copia. Lo que hay que definir cuál es la copia y cuál es el original. Muchos dicen que Viena es el original porque aquí era donde estaban las oficinas del gobierno, ¿no? del Imperio Austrohúngaro como tal, o los Habsburgo vivían acá. Y Budapest, que era la copia. Y Budapest siempre había como cierta competencia, Budapest esforzándose por alcanzar a Viena, y creo que eso le ayudó a tener una ciudad casi igual que Viena, incluso yo me atrevería a decir con cosas que no tiene Viena, con paisajes y monumentos y cosas, lugares increíbles que no tiene Viena igual. Hasta ahora Viena me parece espectacular y esta zona está increíble, pero sí son muy parecidas estas dos ciudades y países como tal, aunque hablan otra lengua. Aquí se habla el alemán, allá se habla el húngaro, pero en cuanto a estética son bastante parecidos. Miren estos edificios y todos están bien cuidaditos, están limpiecitos. Estos son edificios antiguos y todos están de una manera impecable. Mire ese que hace esquina ahí, muy parecido a los que hay en Budapest, y están realmente impecables. Esto le deben dar mantenimiento a cada rato. Este edificio acá, miren qué cosa más bella. Creo que esa es la embajada, es una embajada de, si no me equivoco, de bandera, puede ser de Francia. ¿Qué ustedes creen? Creo que esa es la bandera de Francia, ¿verdad? Y es un espectáculo realmente. Tiene unas esculturas en dorados allá arriba. Increíble, señores. Miren este otro edificio. Desconozco los nombres, no
no soy especialista en esta ciudad al 100%, pero qué belleza, miren esto, wow. Por allá la otra avenida que desenlaza, muy parecido a Budapest. Creo que Viena tiene un poco más de edificio de este estilo, así. Y claro, esta zona es muy céntrica igual, ¿no? Pero los tiene muy bonitos, muy cuidados. Budapest tiene algunos de estos edificios abandonados, es la verdad, no tan cuidados. Y hasta ahora los que veo de Viena sí están impecables. Y esta es la plaza de nombre impronunciable que les decía. Vamos a acercarnos a ella para verla. Y aquí está la Schwarzenbergplatz. Wow, qué clase de fuente tiene. Qué belleza, Dios. Qué cosa más espectacular. Miren eso, señores. Y los alrededores de todos los edificios están flamantes. Hace un calor que dan ganas de meterse en la fuente. Y acá tiene como un monumento. Tiene un soldado ahí arriba. Esto se da una ligera similitud con la Plaza de los Héroes de Budapest. Aunque la Plaza de los Héroes de Budapest está más bonita. Está más bonita, la verdad. Aquí un carro de la policía cuidando la zona. Allá atrás podemos ver, está pintada la bandera de Ucrania. Ya ustedes saben, por lo de la guerra. Y vean el monumento este, con arriba un soldado que trae como el escudo supongo que sea de la nación húngara. Pero esto es una belleza. Miren esta fuente, por Dios. Wow. Acá sale esta avenida que es como una avenida central. Digamos que es como, esta es como la avenida Andrássy de aquí de Viena. Y bueno, aquí estamos en el mismo centro de la Schwarzenbergplatz. Para allá una avenida principal, desconozco el nombre. Y aquí está esta plaza. Aquí hay una escultura de unas manos dándose las manos allí, símbolo de unidad, de esas cosas que ustedes saben. Aquí está la fuente. Muy lindo este lugar, muy pero que muy lindo. Y todos los edificios alrededor están flamantes, flamantes. Miren ese mismo edificio. Más blanco no puede estar. Tremendo. Bueno, ahora estamos aquí en una paradita. Está normal la paradita. Igual que las de Budapest, me atrevería a decir que hasta muchas de Budapest están más limpias que esta. Aunque esta es una zona de mucha gente igual. Estamos esperando el tranvía D, sí, creo que es D que se llama. Porque nos va a llevar 3 paradas más. Y por cierto, hablando de transporte público, yo compré mi ticket por un día a través de internet, ya se los dije. Y lo tengo ahí, pero los tranvías que he montado, el metro, nadie me lo ha pedido. Hasta ahora nadie lo ha pedido. Por supuesto ellos revisan, ¿no? Pero bueno, hasta ahora nadie me lo ha pedido. Pero ahí está, por si acaso lo piden. Pero fíjense la confianza que tienen estos países en la educación de la gente, en la educación ciudadana del pueblo, ¿no? Tremendo.